Algo sobre Huanta, el caso Bustillos. Recientemente ha sido testigo en el proceso judicial. ¿Nos puede decir algo sobre eso? Así es, bueno, sí, di mi testimonio como testigo en el caso Bustillos, porque en los años en que trabajé como periodista en Huanta conocí a Hugo Bustillos y puedo hablar de su gran calidad como periodista, como persona, ¿no? Y por otra parte, cuando asesinaron a Hugo Bustillos, la comisión, el Committee to Protect Journalists, que es un comité de protección a los periodistas, una organización que trabaja para promover la libertad de expresión a nivel mundial, lleva el caso del asesinato de Hugo Bustillos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ese es el antecedente del juicio que ahora se está llevando. Así que bueno, con gran satisfacción que después de que el caso fue archivado en la justicia militar, que finalmente veamos un proceso que sigue avanzando, porque cada vez hay mayor información, incluso ha aparecido una nueva testigo que es clave. Y bueno, esperamos que se llegue a hacer justicia porque pienso que Hugo Bustillos es un héroe de la libertad de expresión, y así como él han habido también otros periodistas, estábamos conversando sobre eso, guantinos, ¿no? Jaime Ayala y tantos otros que murieron en esos años, ¿no? Y de Urresti, ¿qué opinión? Bueno, yo creo que la verdad es que es una vergüenza que un personaje como Urresti, sin decir que sea culpable, eso lo verá la justicia, pero que estando procesado por un juicio por asesinar a un periodista pueda ser candidato a la presidencia del Perú. Eso es demasiado. Fue ministro. Sí, también es increíble que este gobierno haya nombrado ministro de Interior a alguien que tenía un proceso abierto por un crimen de esta naturaleza, ¿no? Él dice que va a ser declarado inocente, pero la verdad solo lo sabremos cuando termine el proceso, y el proceso va a terminar al mismo tiempo que vamos a tener elecciones en este periodo. Así que la verdad que parece un chiste de muy mal gusto. Muy bien. Muchas gracias, Sonia. ¿Algo más? Gracias. Bueno, gracias por esta entrevista, y la verdad es un gusto para mí presentar mis documentales aquí en Huanta Qué bueno. y estar aquí de vuelta.